Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas de Panorama Odontológico Online. En esta oportunidad vamos a entrevistar a los profesores Dr. Raúl Cafese y al Dr. Facundo Caride. El Dr. Raúl Cafese es ex profesor titular de la Cátedra de Periodoncia de la Universidad de Texas, Houston. Es profesor invitado en la Cátedra de Periodoncia de la Universidad Complutense. El profesor Facundo Caride es profesor titular de la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Y es director de la carrera de la especialidad en periodoncia de la misma universidad. El profesor Facundo Caride además tiene una maestría en periodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Texas, Houston. Doctor Cafese, ¿de qué manera la cirugía plástica periodontal viene a actuar como coadyuvante en lo que sería una rehabilitación odontológica integral? Bueno, es evidente de que la cirugía plástica periodontal ocupa uno de los capítulos más importantes en el sentido del número de pacientes que llegan a la consulta en el momento actual buscando mejorar su aspecto estético en la boca. La rehabilitación oral puede solucionar muchos problemas, pero si el marco de esa rehabilitación, dado por la situación gingival del paciente, no acompaña esa restauración, es indudable que el efecto estético no va a ser el altamente deseado. Nos encontramos con casos tanto desde el punto de vista periodontal como de la rehabilitación muchas veces, que pueden ser funcionalmente un éxito, pero desde el punto de vista estético no lo es. Y todos esos factores en el momento actual realmente deben coordinarse porque nos permiten de esa manera mejorar la estética del paciente con los tejidos rosados y de esa manera darle el marco a la rehabilitación que el protesista, el rehabilitador, está buscando. Es indudable que en el momento actual no podemos desconectar un problema del otro y tenemos que pensar que cuanto más complejo es la situación que presenta el paciente, tanto desde un punto de vista periodontal como desde un punto de vista rehabilitador, el componente del tratamiento tiene que ser pensado desde un punto de vista multifactorial. La pregunta va de alguna manera para escuchar la opinión de los dos. Sabemos que los implantes vinieron para quedarse y cuando uno como periodoncista toma la decisión de decir esta pieza dentaria, dice basta, y uno tiene que tomar esa decisión y decir, bueno, tengo que extraer esa pieza dentaria y decido colocar mi implante. Bueno, yo creo que los parámetros siempre de preservar una pieza dentaria de extracción fueron siempre y son parámetros claros. Por lo menos para nosotros dentro de la parte de la periodoncia y como especialidad, lo que nosotros hacemos es tratar de preservar piezas dentarias. Por eso cuando observamos que ya la pieza dentaria pasó por una gran pérdida de inserción, por varias etapas de tratamiento desde el punto de vista periodontal, donde se ha agotado tanto la fase de lo que es la terapia de raspaje y alisado radicular o la terapia quirúrgica, y vemos que el hueso potencial que puede estar rodeando esa pieza podría llegar a perderse, ya que esa pieza no logra el éxito del tratamiento, creemos que puede llegar a ser el tiempo en el cual ya es el tiempo necesario como para poder hacer la extracción de una pieza dentaria. Más allá de eso, déjame decirte que habitualmente uno considera que la implantología llega como una idea más de tratamiento a lo que es el tratamiento odontológico. Y habitualmente uno para lo que estudia y para lo que se esfuerza es para mantener o intentar preservar las piezas dentarias. No hay como una pieza dentaria. Sin ninguna duda los implantes llegaron para quedarse, pero la pieza dentaria es con lo que el paciente viene originariamente. Y la idea y el esfuerzo nuestro siempre es, dentro de lo posible, intentar utilizar técnicas ya sea regenerativas, de tejidos duros, alrededor del diente y muchas veces del tejido blando a través de cirugía, como hablaba el doctor Cafese recién, de la cirugía plástica periodontal, tan utilizada últimamente tanto en la parte periodontal como en la parte implantológica, pero siempre vamos a intentar preservar la pieza dentaria a toda costa de la persona que tenga el inconveniente periodontal. Tenemos que reconocer que el implante es el mejor tratamiento que tenemos descrito en la odontología para reemplazar dientes ausentes. Es lo mejor. El problema viene cuando resolvemos extraer para reemplazar con titanio. Allí está la duda. Y lo que tenemos que pensar es que el diente quiere vivir. El diente realmente hace todo lo posible por responder. Y los tejidos periodontales tienen una capacidad de reacción que es extraordinaria si le damos la chance de que así sea.
Por otra parte, tenemos que pensar también que tenemos muchísimas posibilidades diferentes de tratar a esa pieza dentaria, y muchas veces la decisión hay que hacerla incluso de referir al paciente a algún otro centro donde haya manos expertas que permitan hacer el tratamiento que permita mantener esa pieza dentaria. No solo con tratamiento periodontal, pero con tratamiento ortodóncico y con tratamiento multifactorial, como decíamos anteriormente, ¿no? Sabemos que los implantes tienen problemas, que la periimplantitis y la mucositis es una realidad, tarde o temprano. Y el otro día justamente estaba leyendo un artículo de lo más interesante, que hablaba de los fracasos de los implantes, y que todos estudios que hablan de los fracasos, hablan de los factores técnicos, de los factores mecánicos del implante, pero ninguno habla de los factores profesionales, sobre todo del estrés que se genera durante la colocación del implante y cómo reacciona el paciente o el odontólogo, mejor dicho, cuando encuentra un problema en esa colocación. ¿Qué hace? ¿Vuela? ¿Lucha? ¿O se congela? Son las tres posibilidades de las reacciones del estrés que se ven reflejados muchas veces en el resultado de las técnicas que también logramos. Bueno, yo pensaba un poco también en este tema que uno dice, bueno, uno conserva o extrae, y también parte un poco en el diagnóstico, Sí, por supuesto. ¿no? Porque si uno va a extraer para colocar un implante, también hay que tener en cuenta que tenés que regenerar, porque ya el diente que se perdió periodontalmente también perdió altura ósea y va a generar un brazo de palanca que va al fracaso también protético y implantológico. Y el otro punto, además, que es necesario tener presente, es que la decisión final la toma el paciente. Y que la obligación nuestra es darle al paciente diferentes opciones. Para que el paciente, sabiendo realmente qué cartas tiene para jugar, pueda decidir cuál es el tratamiento que quiera seguir. Pero indudablemente hay que tener presente de que el tratamiento con implantes no es definitivo, como no hay nada definitivo en biología, ¿no? ¿Qué pasa en aquellos pacientes? Porque, a ver, una cosa es colocar un implante, una situación es colocar un implante en una pieza fracturada o en un maxilar edéntulo, y otra situación distinta es en un paciente con compromiso periodontal. Vamos a suponer ese paciente que tiene una patología periodontal y que tiene zonas edéntulas, si uno coloca un implante, o sea, ¿cómo reacciona, digamos, en el tiempo ese implante versus las piezas dentarias, que más allá que venga el paciente al mantenimiento, pero es un paciente que es portador de una patología periodontal? O sea, pierde hueso también sistemáticamente, como pierde esos milímetros que se pierden en el paso de los años en un paciente periodontal, más allá que vengan los mantenimientos, ¿no? Tenemos que partir de la premisa de que antes de colocar implantes en esa área edéntula hay que tratar la condición periodontal básica del resto de la boca, porque no podemos colocar implantes en una boca infectada por periodontitis. Una vez que tenemos eso tomado en cuenta, hay estudios que han demostrado que pacientes que tenían enfermedad periodontal y que por esa causa han perdido los dientes, son más proclives a tener periimplantitis que aquellos pacientes en los cuales se colocaron implantes donde no había enfermedad periodontal. Quiere decir que es un factor de riesgo para los implantes el grado de enfermedad periodontal, aunque tratara, que el paciente haya tenido, fundamentalmente. O sea, estamos con el hospedero susceptible. Exactamente. O sea, es susceptible también para la el carga implante, exactamente. No sabemos cómo o por qué es susceptible, pero es susceptible, tanto para los implantes como lo es para las piezas dentarias. Y por ello importante es prevenir al paciente, ¿no? Claro, avisarle. Exactamente. Claro, y además, importante, no solamente desde la parte inicial, donde se hace la terapia del paciente previo para dejar una boca sana, sino algo casi, te diría, tan importante como es la terapia, que es el mantenimiento. Y el odontólogo que coloque implantes, más allá que sea un odontólogo relacionado con la periodoncia o no, tiene que entender como un factor fundamental el hecho de que si el paciente tiene una condición periodontal previa, este paciente estará
de por vida, como es el paciente periodontal, en una terapia de mantenimiento. Y como decía Raúl hace un segundo, si eso se hace y la persona no está en condiciones o no le interesa hacerlo, saber que puede haber lugares donde puede referir a esos pacientes para hacer inclusive terapias de mantenimiento y para hacer la mejoría inclusive que posteriormente venga sobre esos implantes. Bueno, va para los dos, me gustaría escuchar la opinión de ambos. ¿Cuál consideran que sería el desafío futuro de la especialidad? Si tenemos que buscar un desafío de la especialidad en relación al mantenimiento de la dentadura por tantos años como sea posible, es el que recién acabamos de mencionar, que es el mantenimiento. Porque sabemos cómo tratarla. Pero el problema es cómo condicionar al paciente a que reaccione y reconozca que tiene una enfermedad crónica. Y que como toda enfermedad crónica, cardiovascular, artritis, diabetes, enfisema, no se cura, se mantienen, se controlan. Y para eso, desgraciadamente, no tenemos la píldora mágica de la insulina. Nuestra píldora mágica es el mantenimiento. A diferentes tiempos de acuerdo a la colaboración del paciente, a diferentes tiempos de acuerdo a la severidad de la lesión, a diferentes tiempos de acuerdo a los factores de riesgo que tenga ese paciente, pero tenemos que hacer el mantenimiento. Es real que hay pacientes que necesitan cada 3 o 4 meses, hay otros que pueden estar 1 año sin mantenimiento, pero no todos son iguales. Y la única forma de poder controlar el resultado a largo plazo es con la colaboración del paciente, pero fundamentalmente del timo odontológico. Sí, yo coincido lógicamente en el concepto desde sus bases, ¿no? También como opinión creo que uno de los desafíos que enfrentamos en la periodoncia del futuro es cómo tratar de hacer que una enfermedad que es tan agresiva y tan traumática para los tejidos como la enfermedad periodontal, tratemos de intervenir en un estadio donde no lleguemos a intentar que avance en la forma en la que avance. Y por lo que hemos charlado y lo que hoy el doctor Cafese nos estuvo contando cuando estuvimos reunidos, todavía no encontramos ese punto. Estamos sin ninguna duda en la búsqueda de tratar de que la enfermedad periodontal trate de manifestarse en una menor escala o tratar de prevenir en lo posible o conocer patrones para tratarla antes de que produzca esta destrucción. Pero sin ninguna duda el única arma que tenemos hoy por hoy es el odontólogo. Si el odontólogo no toma una sonda periodontal y no hace el diagnóstico temprano de una patología periodontal que existe en la boca, ahí tenemos una incongruencia entre todo lo que se puede avanzar en la ciencia a nivel mundial y lo poco que nosotros desde el punto de vista clínico nos dedicamos a solucionar ese tema. Por lo tanto, creo que ese sigue siendo uno de los grandes desafíos, que la periodoncia que está para que todos podamos utilizarla y que el paciente se beneficie de ella realmente sea utilizada por todos. Tal cual, trabajar en equipo. Totalmente. Bueno, muchas gracias por habernos brindado del tiempo de ambos, que sé que es muy valioso y seguramente toda esta pequeña charla que tuvimos va a ser muy valiosa para toda nuestra audiencia odontológica. Así que muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a vos. Gracias, Silvia. Un placer.